a su esposa e hija. Ante este homicidio, 170 elementos de la corporación pues reforzaron la zona. ¿Qué le parece si hablamos de lo que anda pasando en estos dos lugares, pero particularmente lo que está pasando en Hidalgo, Nuevo León? Nos da mucho gusto recibir a Manuel Balcázar, quien es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, te saludo con mucho gusto, gracias por tu tiempo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, un gusto saludarte como siempre a ti y a tu auditorio. ¿Con qué cartas credenciales el gobernador de Nuevo León puede ser candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, estando las cosas como están en su estado, en donde no se habla mucho, pero después de ver lo que pasa en Hidalgo, Manuel, uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Totalmente, Javier. A mí me parece que pues con las cartas del cinismo y de la irresponsabilidad, porque es lo que nos está dando cuenta esta decisión e intención del gobernador Samuel García de buscar la candidatura a la presidencia, no solo porque él lo ofreció en campaña, sino también porque hay una situación muy crítica en el estado y le corresponde a él, primeramente, pues brindar seguridad a todos los neoleoneses. Y me parece también que hay una correlación entre la inestabilidad política que está generando, porque recordemos también hay un diferendo con la Cámara de Diputados local en relación a quién van a nombrar, si es un gobernador interino, si no, y esta parte pues genera también mucha inestabilidad echado por el crimen organizado. Hay un estudio muy serio elaborado por Sandra Ley y Guillermo Trejo, en el que hay una correlación entre el cambio de autoridades políticas y la violencia. En Nuevo León no sería la excepción, y al margen de la disputa que tienen los grupos, pues vemos una total irresponsabilidad del titular del Poder Ejecutivo Estatal con la ciudadanía, y pone por delante una agenda pues totalmente personal, porque realmente Nuevo León no ganaría nada, y esto me parece muestra mucha irresponsabilidad, porque tendría él que estar pues haciendo lo que hicieron sus antecesores, que realmente reconstruyeron y recuperaron la seguridad de Nuevo León. Recordemos que lamentablemente no es la primera vez que se vive una crisis y un brote de violencia. Los Zetas, que hoy el remanente del cártel del noreste, que genera también inestabilidad en la zona, pues tenía una actividad muy intensa y disputa con otros grupos criminales, y con la participación de la sociedad civil y del gobierno del estado, además del acompañamiento del gobierno federal, se logró construir fuerza ciudadana y retomar una serie de actividades y políticas para reforzar las capacidades locales de la policía. Actualmente, bueno, pues las circunstancias han cambiado. Me parece que la violencia en Nuevo León tiene que leerse de una manera regional, como bien apuntabas, con lo que ocurre en Tamaulipas, lo que ocurre en el propio Nuevo León, y por supuesto lo que ocurre en Coahuila, que es otro de los puntos donde afortunadamente no hay este nivel de violencia, pero es una zona que pareciera como el corredor de algunos grupos delictivos que atinadamente han sido atajados en su momento por las autoridades locales. Y le correspondería al gobernador Samuel García, en tanto cabeza de la autoridad local, coordinar los esfuerzos, y su tiempo lo empieza a dedicar en la campaña. Déjame decirte que de lo último que yo recuerdo de quienes en un ánimo electoral y fiebre partidista decidieron dejar al lado, además dejaron una crisis en lo que fue sus carteras. Estoy pensando en el ex canciller Marcelo Ebrard, y creo que con Samuel García pues no sería la excepción, pero además me parece el peor de los casos, donde pide una licencia, pero y si no gano, pues me regreso. O sea, realmente son cosas que no puede haber vacilación en la conducción de la estrategia de seguridad, en la conducción de los destinos políticos del Estado, y nos muestra lo que pasa lamentablemente en el país, que se politiza la seguridad, se privilegian agendas personales y agendas partidistas a costa de la seguridad de los ciudadanos, y cuando todavía las instituciones están en construcción, pues entonces se empieza a tener situaciones como las que estamos viviendo. Permíteme ir hacia la Ciudad de México, donde el ex titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de local, Omar García, pide licencia, bueno, renuncia más bien, y tiene él una agenda personal, que también nos habla de esta politización, pero la fortaleza institucional me parece es fuerte y ayuda a que la Ciudad de México se mantenga sin episodios violentos hasta ahora de consideración. No así en Nuevo León, donde todavía está en proceso, porque realmente es relativamente nueva Fuerza Civil, aunque ya tiene más de una década, pero son instituciones que tienen que tomar años en consolidarse, sobre todo si lo comparas con los Zetas, Cártel del Noreste, que tiene su origen en el Cártel del Golfo, y son organizaciones delictivas que tienen más de 70 años en la zona. Entonces, por eso necesitas pues, la madurez institucional para enfrentar. Pero si a esta madurez institucional le sumas la inmadurez política de un gobernador, tienes casos como los que hoy lamentablemente estamos viendo, y lo que parece ser son medidas reactivas, es decir, no se está visualizando una estrategia integral, no una acción contundente, y me parece que estamos entonces pues sobre el tiempo y reaccionando a casos muy puntuales. Oye, ¿qué pasa exactamente en Hidalgo, Nuevo León? Y te lo planteo de esta manera, Manuel, digo, sé que está a la vista. ¿Qué es lo que pasa cuando en este municipio matan a la secretaria de Seguridad? Hace 18 días matan al otro secretario de Seguridad. O sea, y al que van a nombrar ahora, pues híjole, qué terrible, pero no vaya a tener el mismo destino. Y matan a gente que tiene que ver con el gobierno municipal ahí en Hidalgo. Sí, esto obedece a una acción de control territorial que buscan los grupos criminales, donde pareciera que el principal interés es apoderarse de las estructuras de seguridad en primer término, para que les sirvan de informantes en un aspecto, y por el otro lado que puedan también coadyuvar con las actividades delictivas de los grupos. Y en un segundo momento estarían pensando exigir y obligar a los alcaldes, como ha ocurrido en otros lugares, como ocurre en Michoacán, a darles una participación del presupuesto, a que les asignen obra pública, y en otros casos a que sean ellos los criminales los que nombren a los responsables de seguridad pública municipal. Entonces, pareciera que esta es parte de las acciones de un grupo criminal. Me parecería también que lo hace en disputa con otros grupos, y eso es lo que está generando esta violencia, y tendría que desplegarse una acción, como te decía, de alcance regional, donde se sumen los esfuerzos. Han habido intentos, incluso con Tamaulipas, se había diseñado una policía regional, me parece que era, y medianamente funcionó, pero lo que hemos visto hasta ahora es que cada estado resguarda sus fronteras para que no lo contamine el que viene. No hay coordinación, que eso lo tiene que impulsar el gobernador de la entidad más afectada, y es lo que estaría detrás del homicidio de los responsables de policía, buscar apoderarse de las estructuras de seguridad, o en su defecto, si no lo logran, pues que por temor nadie esté dispuesto a trabajar como policía municipal, como responsable, y pues son los grupos delictivos los que entonces empiezan ya a desfilar en estos convoyes que luego hemos visto de 40 camionetas, 20 vehículos, todos llenos de gente. Oye, y en Tamaulipas... Eso es lo que parece estar detrás. En Tamaulipas, que hay un nuevo gobernador que es de Morena, ¿qué es lo que alcanza a saber? Ciudad Mante, pues las cosas que han pasado en Nuevo Laredo, en fin, ahí para cerrar, ahí que alcanza a saber, en donde también es un gobernador, pues bueno, se supone que con un nuevo brío, con una relación distinta con el centro, etcétera. Pues me parece que también en Tamaulipas estamos percibiendo esta disputa criminal que afecta a las autoridades. El lamentable caso de Mante, pues es un caso de agresión directa contra la autoridad, que ya se ha visto, obvio, no contra mandos, contra personal operativo, en otros puntos como Reynosa, como Río Bravo. Y recordemos que al mismo secretario de gobierno del gobierno de Tamaulipas sufrió una agresión armada mientras se regresaba de su municipio, Río Bravo, hacia Ciudad Victoria. Entonces, ahí tenemos una pugna entre dos grupos del Cártel del Golfo, que es lo que nos está explicando esta violencia, y al parecer está reactivándose en Mante,
que tiene una naturaleza un poquito distinta por ser el sur del estado, por ser un municipio relativamente más tranquilo, aunque del sur siempre ha sido los más inestables, y creo que trae como esta ola o contaminación de la violencia que está ocurriendo en Zacatecas, como que unas células están yendo, pasan por San Luis Potosí, y hoy están aquí buscando someter a la autoridad. Me parece que han hecho esfuerzos importantes, sin embargo, si no hay la coordinación con la federación, con los estados vecinos, va a ser muy difícil que se pueda acotar al crimen organizado. Te mando un gran saludo, Manuel Balcázar, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, Javier, un saludo a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, vámonos.